¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba Once Upon a Time? ¿Se arrepentirá Fikret de lo que hizo? ¿Fekeli morirá? ¿Demir va a ir a la cárcel? ¿Podrá Sebda arreglar su relación con Omid? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Fekeli no muera, no olvides compartir nuestro video. Después del tráiler de Once Upon a Time Sukuroba, la popular serie de pantallas de ADV, el nuevo episodio llegó a las pantallas. Después del rodaje del personaje de Fekeli, interpretado por Keremalsk, aquellos que sigan de cerca la serie morirán una vez Sukuroba Fekeli. Comencé a investigar la pregunta. Aquí, los detalles. Érase una vez, el querido personaje de Sukuroba, Fekeli, recibe un disparo en el nuevo episodio. Tras la escena del rodaje del personaje Fekeli, interpretado por Keremalsk, el público dijo, ¿Keremalsk Bifamanlar se va de Sukuroba? ¿Morirá Fekeli? Comenzó a buscar respuestas a sus preguntas. Aquí, los detalles. Incapaz de apagar el fuego de venganza de Fikret, Fekeli no puede evitar que la ira de Demir se vuelva hacia él. Una vez en el nuevo episodio de Sukuroba, Demir, que se enfrenta a Fekeli, dispara su arma más de una vez. Si Fekeli murió o no se determinará en el nuevo episodio. Esta la historia de Yilmaz, que corrió el riesgo de matar por su amor, y Fulaya, que se encerró en un matrimonio para que su amante pudiera vivir una vez en Sukuroba. Pero en esta historia, no solo hay dos amantes separados. También hay una guerra de Unkar y Demir, que ve el cautiverio de la mujer de la que está enamorado. Y, por supuesto, en la geografía de amores ilimitados, enfrentamientos que se extienden desde el pasado hasta el presente, y tierras que no se pueden compartir. En Sukuroba, donde el amor es ilimitado, la lucha está muerta y la esperanza es obstinada. La historia de un amor que ha pasado las pruebas de la pasión y el acoso aparecerá ante la audiencia con un rico elenco. Fikret no se dio cuenta de que Gafur estaba durmiendo ahí, incluso si tuvo cuidado de no dañar a las criaturas vivientes mientras quemaba el granero de Yaman. Umid, después de presenciar el incidente en el club de la ciudad, llegó a casa y dijo que no podía creer el grado de muerte que había alcanzado y se enfadó mucho. Fikret, después de escuchar a Umid, no podía creer cómo pasó por alto tal cosa, y ahora se da cuenta de que lo que ha hecho ha ido demasiado lejos. Más tarde, puede que se arrepienta de lo que hizo y renuncie a su pasión por la venganza. Fekeli y Demir saben muy bien que Fikret inició este incendio. Pero como Fikret se esconde de todos a la vuelta de la esquina, nadie puede preguntarle por qué hizo tal cosa. Demir tiene un plan para revelar a Fikret. Y llamará a Fekeli y le pedirá ayuda. Fekeli querrá castigar a Fikret cooperando con Demir porque está muy enojado con Fikret. Creo que los eventos del rodaje de Demir y la discusión de Fekeli en la última escena de nuestra serie son completamente un juego. Porque la noche anterior, Demir compartirá este plan con Fekeli y obtendrá su apoyo. Esta es exactamente la razón por la que Fekeli no está realmente muriendo y Demir no irá a la cárcel porque no está muerto. Gracias a este juego, Fikret saldrá de su escondite. Cuando venga, puede expresar pesar por sus acciones y pedirle perdón a Demir. Sebda se enteró de que Umid era Ayla, la hija que su marido secuestró hace años. Y quiere convencerlo de que nada es como lo sabe Umid. Mientras Sebda se sorprende al ver a su hija Ayla, a quien ha anhelado durante años, Umid está muy enojado con ella. Pero en Umid, es posible que quiera escuchar por qué Sebda la dejó, al menos sucumbiendo a su anhelo por su madre. ¿Cuánto más puede ocultar que es la hija de Sebda Umid? Pronto compartirá con Demir y Fulaya que es su hija Ayla, que no pudo encontrar. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. Cuando Sebda va a advertir a Umid una vez más para salvar el matrimonio de Demir y Fulaya, se enfrenta a una realidad que ni su corazón ni su alma pueden soportar. Umid cuenta todo lo que sabe de su pasado, diciendo: soy tu hija. Como bebé abandonada por su madre, no pudo reprimirse más. El amor se escandaliza y es peor ante lo que escuchan. Después de los últimos eventos que tensaron su corazón, aunque Lutfiya y la gente de la mansión estaban observando cada uno de sus pasos, Fekeli está detrás de Fikret sin que nadie se dé cuenta. Incluso se salta Lutfiya y se va a Alemania. Sin embargo, lo que aprendieron iba mucho más allá de lo que saben. Él regresa a Dana con los hechos que volverán a forzar su corazón. Tomando un suspiro de alivio después de la partida de Fikret a Alemania, Demir y Fulaya deciden celebrar la felicidad de su familia con una invitación. En el cumpleaños de Adnan, todos los Sukuroba serán testigos de su felicidad. Demir le hace un gesto tanto a Fulaya como a Fekeli ante la invitación, por la que Sermin se siente sincero, que todos tienen los ojos llenos. Pero este gesto provocará nuevas oleadas de odio dentro de Mujgan y Umid por razones completamente diferentes.
Gafur, quien recibió un gran castigo por instalarse en la pequeña mansión, no puede perdonarse a sí mismo lo que sea que haga. Cuando Gafur, que no tiene dónde dormir, no perdona a Gafur, comienza a dormir en otro lugar todos los días. Se despierta en llamas en el establo donde duerme, entrando a escondidas y cooperando con los caballos. La presencia de Gafur provocará muchos otros eventos. Todo esto, no importa cuánto Fekeli diga que no lo apruebo, no puede evitar que la ira de Demir regrese a él. Incapaz de apagar el fuego de venganza de Fikret, Fekeli recibe dolorosamente su parte de la ira de Demir. 2 bombas estallaron seguidas en Bitterlands. La historia de Bitterlands, una de las series de televisión más populares en las pantallas de los vehículos todoterreno, es tan fuerte e impresionante que la audiencia experimenta una nueva ola de emoción en cada nuevo episodio. La serie, que tiene muy buenos resultados de rating, vuelve a estar en lo más alto de los jueves por la noche en su tercera temporada. A pesar del inicio de la serie Once Upon a Time Shippre la semana pasada, la serie ABB, que ganó los primeros lugares por un claro margen, continúa su camino con pasos seguros. En la historia de la serie, que se espera que complete la tercera temporada con su episodio 100 y que le dé un receso de verano, habrá novedades como bombas. Lo que los espectadores habían adivinado durante mucho tiempo resultó ser cierto. El personaje Umid, interpretado por Andes Oral, era la hija de Sebda, interpretado por Nathan Kesal. En realidad, esta situación estaba prevista y había señales. Sin embargo, en la historia, Umid llama al corazón de su madre diciendo soy tu hija. Lo que sucedió entre Umid y Sebda, por qué madre e hija llegaron a este punto, pronto ocupará su lugar en la historia de la serie como un nuevo tema de curiosidad. Otro desarrollo de bomba está sucediendo con Demir. En la pelea entre Fikret y Demir fue el ganador nuevamente y Fikret no pudo alimentarse a sí mismo. Fikret, quien estableció un plan junto con Umid, hizo un plan engañoso para deshonrar a su hermano por todo su Kuroba. Demir, que defendió su amor por Fuleya y decidió continuar con su familia, también tiene un problema de Umid. El vientre suave de Demir es en realidad Umid. Umid, que mostrará lo que puede hacer una mujer cuyos sueños se arruinan, se convertirá en uno con su examante Fikret y hará de la vida de Demir una presión. La asociación Umid-Fikret aumentará aún más la emoción de la serie. Umid, que es la serpiente del pecho de Demir, mostrará su verdadero rostro en el episodio 91. Demir, que va a Umid, será fotografiado en la cama por Fikret. Si esta situación se extiende en su Kuroba, imagina el apocalipsis que vendrá. Por supuesto, también se pregunta qué hará Fuleya. Se supo que además de estas bombas que explotarán en la historia de las 2 bombas que explotaron seguidas en Bitterlands, el personaje de Muggan se estrenará próximamente. Melike y Peyalova se despedirá de la serie a partir de esta temporada. Y se espera que el juego salga de producción en las próximas semanas. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes dejar que sigan lo que sucedió en la serie de televisión Once Upon a Time Sukuroba. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.